Sean todos bienvenidos a un momento de alabanza y de reconocimiento a nuestro Dios por sus proezas. Comenzaremos con un preludio. Sin duda que en el transcurso de la semana hemos reconocido la grandeza de Dios, hemos recibido su compañía, pero también reconocemos que somos imperfectos. Vamos a orar a nuestro Dios pidiendo perdón, pero también dedicándole este culto para honra y gloria de Él. Oremos, hermanos.
Dios bueno y bondadoso, creador del cielo y de la tierra, en esta hora, reconociendo esa portentosidad tuya, nos acercamos a ti, porque reconocemos que fuera de ti no hay nada más. Nos maravillamos, pues al ver el sol por las mañanas, cuando vemos el atardecer y ver cómo ese sol se va ocultando en el horizonte, no nos queda más que decir: grande eres y portentoso son tus obras, Padre. Pero Padre, también nos acercamos a ti dándote las gracias, porque tú has estado con nosotros, porque tú has, en tu bondad y en tu amor, permitido que hasta hoy tengamos vida. Reconocemos que de continuo en continuo nuestros pensamientos van hacia el mal y actuamos de manera no correcta. Y te pedimos perdón por ello, Padre. Quédate con nosotros en esta hora. Permite que las alabanzas, la lectura de tu palabra y todo aquello que hagamos en esta hora sea agradable a ti, Padre, sea grato ante tus ojos. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 103. Leemos el Salmo 103 de los versos 20 al 22. La palabra del Señor dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Continuamos con la alabanza a nuestro Dios a través del grupo Judá.
Malaquías capítulo 3, versos 1 al 4. Hermanos, nuevamente vamos a ver las Biblias. En Malaquías capítulo 3, versos 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Esta lectura la hacemos de manera unida, ahí en familia, por favor, adultos y niños, todos a una sola voz. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Ahora abrimos nuevamente en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 1 al 8. Libro de Marcos, capítulo 1, versos 1 al 8. Todos a una voz. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar con algo muy importante, que es la predicación de la palabra del Señor. Él tiene preparado cosas muy importantes para nosotros en nuestra vida cotidiana, y en esos tiempos difíciles dice la palabra del Señor que Él traerá su palabra como medicina a nuestros huesos. Recibimos al pastor Ananías Laguna Coyo. Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gozo estar con ustedes una vez más, que juntos podamos estar reunidos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Hemos cantado, orado y ahora escucharemos la palabra de nuestro Dios. Para ello quiero rogarles que inclinen sus rostros en el hogar, toda la familia, por favor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, en esta hora estamos delante de su santo y bendito rostro. Una vez más, cada uno de mis hermanos en sus hogares, desde muy temprano dispuso su corazón, su espacio en casa, para que se convierta en un lugar santo, por su santa presencia que nos acompaña,
porque usted prometió que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí estaría en medio de ellos. Y sé, Señor, que en esta hora está aquí con nosotros en su casa de oración, como también en la casa de cada uno de mis hermanos, que se convierte en este momento en casa también de oración. Desde el tiempo que ellos propusieron en su corazón este culto en casa, se ha convertido en un lugar santo. Su presencia es como aquí y como en cada hogar, un lugar de santidad y de solemnidad. Por lo tanto, pedimos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a su palabra, que no nos distraiga nada, que podamos estar atentos y su palabra pueda producir el fruto para el cual usted la ha revelado y la ha preparado para el corazón de su iglesia. Supla toda deficiencia, Señor, que pueda haber en mi persona, de tal manera que su Espíritu Divino sea el que nos asista, tanto para exponer como a mis hermanos para escuchar. Y así, Señor, seamos edificados con su santa palabra. Pues lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No sé ustedes, mis hermanos, pero a mí este mes de diciembre me encanta. La Navidad es una época que en lo particular a mí me llena de mucho gozo. No que no disfrute todos los demás días del año y de las demás celebraciones litúrgicas que tenemos durante el año, sino en especial esta porque marca un tiempo escatológico que se cumplía, pero también abre otro tiempo escatológico que está por cumplirse. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya leemos en el profeta Malaquías que vendría el Señor, el Mesías, para buscar a su pueblo, pero necesitaba un pueblo que estuviese preparado para ese encuentro. Y por eso aquí se habla en este texto bíblico, ¿verdad? Como dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará a afinar y a limpiar. Cuando hablamos de la venida, mis hermanos, estamos hablando del adviento, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento, son 4 previos a celebrar la Nochebuena y la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia debemos tomar estos tiempos para preparar nuestros corazones. Malaquías habla, el profeta, acerca de que en esa venida del Señor, Él limpiará, purificará a su pueblo. 2 ilustraciones se usan aquí. La de aquel joyero que usa el fuego para quitar la escoria de los metales que son preciosos para que puedan lucir en todo su esplendor y majestad. Como también el jabón que usaba aquel jabonero para limpiar las ropas y dejarlas blancas. Realmente las 2 visiones que tenemos en esta ilustración se van a cumplir perfectamente en el Nuevo Testamento, en la persona de un profeta del Nuevo Testamento, el último que desarrolló su ministerio al estilo de los profetas del Antiguo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Para este momento que aparece Juan el Bautista en la lectura de Marcos capítulo 1, versículos también 1 al 8, donde leímos, han pasado 400 años, lo que se conoce como el periodo intertestamentario o el periodo de los 400 años del silencio. Se debate mucho en el contexto de los judíos si en realidad el Espíritu de Dios se retiró de Israel durante esos 400 años, si el cielo se cerró y no hubo más profecía o más palabra de Dios para este pueblo. Lo cierto es que en el Evangelio de Marcos, donde le hemos leído, Marcos nos narra algo maravilloso. Irrumpe un personaje en la cotidianidad de Judea, de la capital de este reino que es Jerusalén. Irrumpe un hombre anunciando la venida del reino de Dios. Han pasado 400 años. De alguna manera, el pueblo está expectante que ha de acontecer.
Están pensando acerca de si el Mesías vendría o no y si Dios los habría abandonado, porque han pasado todos estos años y no ha habido una voz que retumbe, que suene fuerte y claro, anunciando la voluntad de Jehová nuestro Dios. Así, el texto bíblico de Marcos nos deja ver que el ministerio de Juan estaba impactando la vida de las personas que escuchaban su predicación, y él se movía por todo Judea. A lo largo de este río Jordán iba caminando y predicando el reino de Dios. Él preparaba a las personas, los llamaba a un arrepentimiento, a volverse a Dios. Por eso la visión de aquel joyero que ha de purificar con el fuego los metales preciosos, o del jabonero que ha de tomar el jabón, se ven perfectamente cumplidos, reflejados en la persona y en la predicación de Juan el Bautista. Aquel que levanta la voz en el desierto, aquel que llama a la gente a convertirse a Dios. La gente acudía por multitudes a escuchar a Juan, pero también se sometía a su bautismo. Tenemos que preguntarnos cuál sería la razón por la que Juan impactó a su nación, a ese pueblo que estaba ahí como aletargado en estos 400 años. Veamos hoy algunas de las características de este hombre llamado Juan. Sabemos que Juan es hijo de Zacarías y de Elizabeth, que ha nacido de una forma portentosa, y no es para menos porque nos recuerda los hechos poderosos de Dios en el Antiguo Testamento. Zacarías en su vejez, Elizabeth, una mujer estéril, Dios les concede tener un hijo. Pero de una forma milagrosa, Zacarías recibe esta noticia. Queda mudo porque el ángel le dice: no hablarás hasta que el niño haya nacido. Y todo esto que ha acontecido, hermanos, está conmocionando las aldeas, esas montañas alrededor de Jerusalén, porque la gente escucha que una mujer en su edad avanzada y estéril ahora tiene un hijo. Se vuelve una noticia que no es para menos, no puede quedarse reservada en una persona, en una colonia. Son noticias que están corriendo y la gente está como expectante. Un ángel aparece a un sacerdote anciano ministrando, una mujer anciana y estéril queda embarazada. Empiezan a ver como señales de que algo está pasando. Señales de que las teofanías, esas manifestaciones de Dios, como que vuelven a retomarse después de este tiempo en el cual parecía como si no hubiese más noticias para un pueblo que, según ellos entendían, se habían quedado como olvidados de parte de Dios. Juan fue preparado por su padre Zacarías desde el hecho de que recibió un nombre y una misión. Desde que él nació ya tenía un nombre. Su padre, algunos decían que se llame como, vamos a poner como en nuestros tiempos, como Vicente, como el abuelo, como su papá. Así estaba la gente ahí con María, que se llame como Zacarías su padre. ¿Cómo se va a llamar? Y Juan escribió en una tablilla, ¿verdad? Zacarías escribió en una tablilla: se llamará Juan. Zacarías ya tenía claro que este niño prepararía el camino del Dios Altísimo, y con esa encomienda en su corazón lo preparó, de tal manera que cuando Juan aparece es un hombre convencido de su misión en la tierra, de su tarea, y anuncia que se conviertan al Evangelio, que se vuelvan a Dios, a esa buena noticia que se está anunciando, que dejen sus pecados. Y el bautismo de Juan es un bautismo para arrepentimiento de pecados, para purificar el corazón de las personas. Lo que vemos nosotros entonces en este personaje lo podemos ir resumiendo en estos puntos. Vuelvo a la pregunta: ¿cuál sería la razón por la que Juan impactó a su nación? Primero, porque era un hombre que vivía su mensaje. No solo sus palabras, sino toda su vida era una protesta contra el pecado. Y en esta primera parte, hermanos, creo que tenemos uno de los más grandes problemas en nuestros tiempos.
Los padres queremos impactar la vida de nuestros hijos, pero ellos no ven que vivamos lo que nosotros les estamos enseñando. Los líderes de una iglesia queremos impactar a nuestros feligreses, los miembros, pero también ellos no ven lo que nosotros les estamos mandando, enseñando. ¿Cómo podemos impactar como Juan lo hizo si nosotros no somos una vida entera de ejemplo de aquello que estamos predicando o enseñando o llamando a hacer a nuestros hijos? Tristemente estos tiempos se han vuelto muy complicados. Muchos padres estamos desesperados, de repente no sabemos cómo trabajar con el corazón de los hijos. Muchos matrimonios están entrando en crisis. Hay un tiempo, mis hermanos, en que se nos está llamando a volver como Juan, a hacer en toda nuestra vida una protesta contra el pecado, que toda nuestra forma de vida sea así. Y este es el primer desafío para el día de hoy. Si hemos de recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque Adviento dije es venida, si nos preparamos para recibir al Señor Jesucristo, porque pronto viene por segunda ocasión, hermanos. Por eso en las cápsulas, si alguien no ha escuchado la primera cápsula navideña, está en la página de la iglesia, hermanos, escúchenlos. Hablamos de 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. En el pasado recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el presente se nos llama a estar preparados porque vemos el futuro cercano, ese glorioso retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Les invito a que escuchen esta primera cápsula, está en la página de nuestra iglesia, para comprender todas las siguientes predicaciones, porque están enfocadas a preparar nuestro corazón a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Había 3 cosas en el que marcaban la realidad de la protesta contra la vida que llevaban sus contemporáneos. Juan tenía una característica en su vida, o 3 cosas que marcaban en su vida la protesta contra el pecado de la gente de su tiempo. En primer lugar, estaba el lugar donde vivía Juan. El desierto de Judea era el lugar donde él vivía. Entre el centro de Judea y el Mar Rojo se extiende un desierto que es inhóspito, difícil para habitar. Es un desierto con piedra caliza que hierve bajo el sol. Cuando el sol calienta, esas piedras hacen que se levante ese vapor bochornoso que ahoga o sofoca al respirar por lo caliente que está. De tal manera que cualquier viajero queda agobiado al transitar por este desierto. Cuando uno va caminando por este desierto y pisa esta piedra caliza, suena como hueca por debajo, pero el bochorno, este calor está subiendo. Es como si abajo de toda esa tierra hubiera un gran horno y que hace que el calor suba hacia la parte superior o exterior. En el Antiguo Testamento se llama a veces a este desierto, se le llama Yeshimón, que quiere decir la devastación. Ya ustedes sabrán por qué se le llamaba Yeshimón a ese desierto, porque cualquier persona podría mirar como un lugar devastador este desierto. Allí vivía Juan el Bautista. Él no vivía en la ciudad, en la sombra, en los lujos. No, él vivía en el desierto. Conocía la soledad de este desierto, conocía la devastación de este desierto. Pero allí en ese desierto, Juan era un hombre que meditaba y aprendió a escuchar la voz de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre este hombre que no vivía en la gran ciudad capital, Jerusalén, sino que vivía en el desierto. Era un hombre, vuelvo a repetir, que en esa soledad del desierto había aprendido a escuchar y meditar en la ley de Dios. Escuchaba la voz de Dios en su corazón. La segunda cosa es que Juan se vestía de una forma muy peculiar. La ropa que llevaba Juan era una túnica tejida de pelo de camello, sujeta por la cintura con un cinto de cuero. Así era como también había vestido Elías en su tiempo. En Primera de Reyes, Segunda de Reyes 1:8 se nos anuncia acerca de Elías cómo él vestía. Así que Juan el Bautista viste al mismo estilo del profeta Elías. Ya las profecías anunciaban que Elías vendría antes que el Mesías fuera manifestado.
Y de alguna manera podemos pensar que al vestirse de esta manera Juan, podría ser que él se hiciera con la intención de que el pueblo pudiera ir retomando esas profecías olvidadas, que recordara que vendría alguien que prepararía el camino para el Mesías, que prepararía el corazón de un pueblo para que estuvieran bien dispuestos al Señor. Al ver a este hombre, uno se acordaba no de los oradores contemporáneos o de moda en el momento, sino de los profetas antiguos. Y esa era la intención. Habían, sí, en aquel tiempo, mis hermanos, en las cortes de los reyes, de Herodes, habían gente que se vestían con ropas finas y que daban mensajes y oráculos a estos reyes. Al ver a Juan el Bautista vestido con esta túnica hecha con piel de camello y con un cinto amarrado a la cintura, ¿qué es lo que veían? No veían a un predicador de moda, veían a un hombre que recordaba a los profetas del Antiguo Testamento, un hombre que se vestía con la gran sencillez, que evitaba los lujos y todo aquello que pudiera distraerlo y matar o ir aniquilando su alma. Prefería él retirarse a ese tiempo de austeridad, de vivir con sencillez, de vestir con sencillez, porque para Juan lo importante estaba por llegar. El reino de Dios que pronto irrumpiría en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La tercera característica que encontramos en la vida de Juan, que se vuelve una protesta contra la gente que vive en pecado, es la comida con que él se alimentaba. Dice el texto bíblico que comía langosta y miel silvestre. Resulta que las dos palabras se prestan a dos interpretaciones. Las langostas podían ser los saltamontes que les permitían comer y que estaba estipulado en la ley, en Levíticos 11, 22 y siguientes. Pero también puede que fuera una especie de judía o fruto seco, el jarrob o la algarroba, que era el alimento de los más pobres de los pobres. La miel puede que fuera la que hacían las abejas silvestres, o puede que fuera una especie de savia que destilaba la corteza de algunos árboles. No importa mucho lo que quieran decir las palabras exactamente. En cualquier caso, nos queda claro que la dieta de Juan era de lo más sencillo, de lo más simple y austero. Así surgió Juan en este contexto de el pueblo de Judea y de Jerusalén. La gente tenía que prestarle atención, por supuesto, a un hombre así. Y es que hay cosas que no pueden ignorarse. En Juan, toda su vida completa, no solo lo que dice, sino cómo vive, cómo viste, cómo se alimenta, donde vive, se vuelven protestas contra los excesos de una ciudad y de la gente que vive en el pecado. Hoy en día muchos vienen con un mensaje que podemos estar negando con nuestras vidas. Uno puede llegar, ¿verdad?, con una cuenta millonaria en el banco. Como dicen hoy algunos, ¿verdad? Le protestan a la iglesia romana de que solo el Papa ora por los pobres, pero no manda un poco de los millones que hay allá en el Banco del Vaticano. Pues esa misma protesta podría ser para muchos predicadores evangélicos que hoy existen, que son magnates, que vienen a hablar de no hacer tesoros en la tierra, pero que tienen cuentas multimillonarias en el banco. Muchos hablamos de aprender de Dios, viviendo al día, aprendiendo a depender como aquella viuda que dio lo que tenía y que tenía confianza en la providencia de Dios, pero puede ser que vivamos en casas lujosas y muy cómodas y que al final del camino estemos olvidando en verdad lo que es la dependencia de Dios. En el caso de Juan, mis hermanos, ni tenía cuentas millonarias ni vivía en lugares lujosos. En el caso de Juan, él era el mensaje y por eso le escuchaba la gente. Era un hombre que hablaba de algo que vivía y no solamente predicaba. Su mensaje
lo que ya sabía en lo más íntimo de su corazón, sí, pero también le traía lo que estaba esperando desde lo más hondo de su alma. Sabían que debían volverse a Dios y arrepentirse, y no podían negarlo, pero también anhelaban que el Mesías volviera, de tal manera que las dos cosas que en el mensaje de Juan se vuelven irresistibles a la gente, porque saben que es un hombre que habla verdad y no dice mentira, pero que también anuncia algo que anhela lo profundo del corazón de cada uno de ellos. Su mensaje entonces es eficaz por estas dos cosas: declarar lo que la gente en su íntimo corazón sabía y también anunciar lo que la gente anhelaba o esperaba también en su alma. Los judíos tenían un dicho, decían ellos: si Israel cumpliera la ley de Dios perfectamente un solo día, el reino de Dios se haría realidad. Esto indica, mis hermanos, que si no había llegado el Mesías es porque no se había cumplido la ley de Dios de manera perfecta ni un solo día. Ante esta realidad es el llamado de Juan, es una convocatoria que hace a la gente a volverse porque el Mesías está pronto a llegar. Cuando Juan convocó al pueblo al arrepentimiento, estaba invitando a una decisión que todos sabían en lo más íntimo de su corazón que tenían que hacer. Lo sabían. Ningún mensaje es tan eficaz como el que habla a la propia conciencia de la persona, mis hermanos. Por eso también el programa AMO tiene ese principio del autogobierno, de que tú regules tu propio corazón bajo los principios de la palabra, sin que nadie externamente te tenga que estar coercionando, sin que tu papá te diga: hijo, por favor, y tú pongas cara de: sí, papá, ya mamá, ya escuché. O que nosotros mismos como personas estemos: sí, pastor, ay, este pastor. A veces nosotros nos cuesta trabajo entender, pero el mensaje de Juan es un mensaje que va a la conciencia. Sabes lo que está mal y el Señor te llama a que dejes tu pecado y no necesitas que nadie más te venga a reclamar, a decir. Simplemente es un llamado del Espíritu de Dios a tu corazón. Es lo que hace Juan: declara el pecado que ellos sabían en su corazón estaban cometiendo y que debían arrepentirse. Por eso el mensaje de Juan es una invitación para que la conciencia se alinee, se ajuste a la voluntad de Dios. Un mensaje así, mis hermanos, llega a ser casi irresistible cuando el que lo presenta también es una persona que tiene el derecho de hablar. Por eso decía hace rato, cuando uno dice algo, lo primero que me pueden decir es: no, pastor, si usted no lo hace. No, papá, pues ¿de qué me hablas? Mira, si tú también lo haces. Estas cosas suceden cotidianamente. Y por eso decía hace un rato, cuando iniciamos el sermón, que uno de los retos más grandes es vivir nosotros lo que pedimos, lo que anunciamos, lo que predicamos. ¿Cómo podemos prepararnos, mis hermanos, para celebrar la Navidad? No solo se trata de adornar, porque hoy nuestro templo se ve hermoso, ¿verdad? Con la Nochebuena, con nuestro árbol, con las esferas como ustedes lo han visto en los años pasados. Puede adornar su hogar, pero estas son cosas externas. Cuando hablamos de Adviento, estamos hablando de venida del Señor, estamos hablando de preparar nuestros corazones para el encuentro con el Señor. Y hoy más que nunca es sumamente pertinente este llamado, por la razón de que hoy todos sabemos que si nos levantamos a un nuevo día es por gracia. Vivimos bajo una pandemia que ha cobrado muchas vidas de pastores, de líderes de las iglesias, ancianos, diáconos, de los miembros. Y la verdad, hermanos, es que cualquier momento es un momento para partir. La pregunta es si nosotros estamos preparados para encontrarnos con el Señor, sea que Él nos llame o venga, porque si usted solo va a preparar su casa, ya está pensando en el pavo y en regalos, pero no en ese tiempo de verdadera conversión, de volvernos a Dios, entonces no tiene sentido que celebre la Navidad.
Porque la Navidad no es lo que a veces nosotros pensamos. Navidad es conversión, Navidad es esa preparación para encontrarnos con el Mesías, con el Rey de Reyes. Y no podemos llegar todavía con actitudes que ofenden y agravian el nombre de Dios. Hemos descuidado nuestra labor sacerdotal en el hogar, los padres, a veces el trato amoroso con la esposa, a veces el sacerdocio con nuestros hijos. Los hijos han olvidado la honra y el respeto a los padres. De repente los hogares son discusiones en lugar de armonía. Las iglesias están envueltas en discusiones, divisiones, a veces pleitos. Mis hermanos, ¿qué es el Adviento, sino el llamado de la Escritura a volvernos a Dios para tener una verdadera Navidad? En este mes, cuando se celebre, mis hermanos, necesitamos escuchar el mensaje de Juan, pero necesitamos también ocupar nuestros lugares. No puedo hablar a mis hijos si yo no estoy ocupando mi lugar. Juan, cuando habla, lo hace porque tiene la autoridad, tiene el derecho para declararle al pueblo su pecado y los llama a volverse a Dios. El pueblo de Israel era plenamente consciente también que hacía más de 400 años que había estado callada la voz de Dios. La voz de la profecía no se había escuchado y estaba esperando alguna auténtica palabra de Dios. Y en Juan la escucharon. A los que tienen autoridad para hablar, a los expertos, se les conoce, se les reconoce inmediatamente, mis hermanos. Usted sabe cuando una persona es experta para tocar el piano, cuando una persona es experta en algún tema que se está tocando o en algún oficio. Usted lo reconoce. Si usted me pone a cantar, por eso cuando le digo a los grupos alabanza, hermanos, canto con ustedes, me dicen, no, mejor predique, pastor. Y digo, está bien. Como dice el dicho, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos. ¿Qué significa esto que estoy mencionando? Que si usted quiere tener autoridad en su vida, necesita que sea reconocido como tal, no porque lo pida, sino porque la gente lo mire. Juan nunca dijo, hey, yo soy el profeta de Dios, me tienen que reconocer mi autoridad. Juan nunca dijo esto, hermanos. Él solo vivió enteramente contra el pecado, protestó, lo declaró. Y ustedes saben que aún por eso Juan fue llevado a la cárcel y luego decapitado por Herodes. Ustedes saben de la historia de Juan. No estamos hablando de una persona que era como los escribas y fariseos a los cuales Jesús llamó hipócritas. Hoy el llamado es que nuestra vida no sea una vida fraudulenta, no sea una vida de hipocresía, sino que asumamos nuestra autoridad en nuestro hogar, en el trabajo donde Dios nos ha puesto, para que como Juan seamos escuchados. Se reconoce a una persona cuando tiene autoridad. Juan había venido de Dios y cualquiera que le veía y le escuchaba lo notaba. Sabían que era un hombre de Dios. Que el Señor así nos ayude, que cuando le miren a usted sepan que es una mujer de Dios, un joven, un varón de Dios, un niño temeroso de Dios, un varón que está al frente de su hogar. Sí, hermano, con todas nuestras deficiencias y nuestras luchas que tenemos, con todas nuestras flaquezas, pero usted tiene que tomar su lugar. Tenemos que asumir este llamado de tener esa autoridad que Dios nos ha dado. También el mensaje de Juan era efectivo porque él era totalmente humilde. Su propio veredicto acerca de sí mismo era que no merecía hacer ni siquiera la labor de un esclavo. Las sandalias, ¿recuerdan ustedes que él dijo, no soy digno siquiera de desatar la sandalia de su calzado? Hablando de Jesucristo. Cuando la gente le preguntaba si él era el Mesías, él decía, no. El que viene tras de mí es el Mesías. El que viene tras de mí es el grande. El que viene tras de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y esa era la labor de los esclavos. Juan nunca quiso ocupar el lugar que no le correspondía.
Juan nunca quiso tomar los reflectores para su vida. ¿Por qué por qué Juan mencionó este asunto de las sandalias? Las carreteras que existían eran empedradas. El Imperio Romano había mandado hacer carreteras por todos los lugares donde él había dominado para mantener comunicadas las ciudades, el comercio, pero también a sus ejércitos. Pero estas carreteras eran polvorientas en los tiempos de seca, y en los tiempos de lluvia se llenaban de lodo las sandalias. Así que o estaban las sandalias llenas de polvo o estaban llenas de lodo. Y cuando llegaban a la casa los dueños, los señores, los esclavos corrían a desatar el calzado de sus señores. Hermanos, Juan era humilde y él no quiso tomar para sí nada, dijimos, porque ni siquiera dijo que era digno de tomar la tarea que hacían los esclavos. Juan no esperaba nada para sí mismo, se entregaba totalmente, se perdía totalmente en su mensaje, en su predicación, y eso era lo que hacía que también la gente lo escuchara. Muchas veces la gente deja de escucharnos cuando escucha un mensaje donde la centralidad del mensaje es yo, luego yo, y después yo, y de último yo, y postdata yo. Cuando la gente solo escucha nuestro mensaje y no escucha la palabra de Dios para sus vidas, pierde relevancia el mensaje. Deje usted que la palabra hable al corazón de las personas. Usted declare lo que dice la Escritura y deje que las gentes sean confrontadas con la palabra, restauradas con la palabra, sanados con la palabra. Tenemos que empezar a mirar que nuestra vida debe ser solo un reflejo de nuestro Señor. No es para que nosotros nos demos a conocer, sino para que Cristo sea conocido. Por eso el mensaje de Juan fue escuchado también. Al hablar sobre todo esto, mis hermanos, no nos queda menos que sentirnos muchas veces avergonzados, porque en lugar de hacer esto, hemos hablado más de nosotros que de nuestro Señor. Por eso esta Navidad usted tiene que pensar en este mensaje. Estos domingos de Adviento tienen que servirnos, hermanos. Tenemos que llegar preparados para celebrar la venida de nuestro Señor. Último punto de la reflexión de este día. El mensaje de Juan era eficaz porque señalaba a algo y a alguien más allá de sí mismo. Le decía a la gente que su bautismo era en agua, pero que el que vendría detrás de él los bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo. Mientras que el agua puede limpiar el cuerpo de una persona, el Espíritu Santo podía limpiar, regenerar el interior y el corazón de una vida. El único propósito de Juan era no ocupar él mismo el centro de la escena, sino tratar de poner a las personas en contacto con uno que era más grande y poderoso que él. Muchos predicadores se jactan de cuántos seguidores tiene y cuánta gente lo está siguiendo. Mis hermanos, no seguimos hombres, seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La tarea de todo predicador de la palabra de Dios es que sigan a Jesucristo, es que conozcan a Jesucristo, es que la gente tenga una relación con Jesucristo. Mucha gente por idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿verdad?, nos busca: pastor, ore por mí. Vengo y oro con ellos y Dios ha obrado poderosamente, majestuosamente. Y me dicen: pastor, gracias porque usted oró con nosotros, hermanos. Yo no hice nada. Aquí el que recibe la gloria es el Rey de Reyes, porque Él obró en su vida. Él escucha igual a usted que a mí, sin intermediario alguno, hermanos. Pero es mi privilegio y mi responsabilidad acompañarles en orar. Eso es verdad. Pero créalo, que no porque yo sea el pastor de esta iglesia, a mí me escucha más el Señor que a ustedes. La misma sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario fue por usted, como también por mí. De tal manera que el Señor nos mira en la misma estima y valor a todos.
A usted le escucha el Señor. Hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, pero es que yo he pecado, ore usted por mí, porque no creo que me escuche el Señor. Y yo no puedo decir, sí hermana, sí hermanita, porque esa frase tampoco me gusta a mí como decir hermanita. Sí hermanita, ¿verdad? Porque es así como la pequeñita, yo soy el grande. Hermanita, yo voy a orar por usted. Yo lo que escribo y siempre les digo, hermana, yo soy igual de pecador que usted. Igual que a mí le escucha a usted el Señor. Siempre les digo, aprendan a confiar en el Señor, a aferrarse al Señor, a depender más de Él que de su pastor. Y sí, con todo gusto es mi tarea, mi privilegio, pero yo no quiero que dependan de mí para sentirse bien, para sentirse confortados, para sentirse seguros. No nos enseña la Escritura así. Juan dijo, miren, ahí hay uno más grande que yo y más poderoso. A Él es al que tienen que conocer, a Él tienen que rendirse y sobre Él tienen que vivir y depender. A Él busquen. Y en verdad, mis hermanos, creo yo que esto es lo que hacía eficaz realmente la predicación de Juan el Bautista. Yo le invito, si usted está discipulando a alguien, disipúlelo correctamente, enséñele a depender del Rey de Reyes, Señor de Señores, y dígale que usted solo es un instrumento y nada más, porque con todas nuestras debilidades y flaquezas, con todo lo que somos, aún así nos ama el Señor y nos usa a usted y a mí. Y yo le invito a que usted prepare su corazón. La gente le escuchaba a Juan porque él no se señalaba a sí mismo, sino que él lo que hacía es buscar que todas las personas se acercaran a Jesucristo. Y esa es la tarea y el último llamado en el día de hoy en este sermón. Quiera Dios, mis hermanos, que cada uno esté tomando lo que le corresponda. Si eres padre de familia, esposa, si eres madre, si eres una mujer viuda, estás al frente de tu hogar, si eres madre sola, en la condición que estés, toma el lugar que te corresponde, toma el llamado de Dios. Si eres un hijo y habías sido rebelde y desobediente a tu padre, si no le habías honrado, vuelve tu corazón a Dios. Porque si el Señor viene hoy, mis hermanos, debe encontrar un pueblo preparado. Debe encontrar una iglesia que anhela la venida de su Señor, que se rinde y se somete a la voluntad de su Señor. Si usted está dispuesto a esto, si usted quiere estar en esta sintonía con el corazón de su Señor, le invito ahí en casa, pónganse de pie, vamos a orar, mis hermanos. Padre, en esta hora, delante de su rostro santo y bendito estamos. Primer domingo de este mes de diciembre, segundo de Adviento. También, Señor, domingo para celebrar su mesa. Y no queremos acercarnos, Señor, sin tomar en cuenta el llamado de su palabra que hoy nos ha hablado a nuestros corazones. Queremos pedirle que su Espíritu Divino esté, Señor, tocando el corazón de cada uno de los oyentes. Que seamos sensibles a su voz, que podamos preparar nuestros corazones para participar de esta mesa, pero también, Señor, prepararnos para celebrar la Navidad, porque en ella también, Señor, esperamos escatológicamente su segunda venida. Cumpla su promesa, mi Señor, en su iglesia. Tenga piedad y misericordia de nosotros y ayúdenos. De todo cuanto hemos escuchado hoy, su Espíritu divino acomode al corazón de cada uno de los oyentes lo que es espiritual, lo que necesitamos para nuestras vidas. Pues lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Mis hermanos, después de haber entonado esta hermosa alabanza que nos recuerda que solo Cristo tiene, ¿verdad?, esas palabras de vida eterna, y al cual predicó Juan para que la gente se acercara a él, hoy preparamos nuestros corazones para participar de la mesa del Señor. Quiero leer con ustedes el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 12 hasta el versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Mis hermanos, les invito ahí en sus hogares a doblar sus rodillas. Vamos a hacer 2 oraciones. Una para consagrar estos elementos, la copa y el pan. Sabemos que es pan común y jugo de uva común, que en sí mismo no tienen ningún poder mágico, pero cuando nosotros oramos para que sea consagrado, el Espíritu de Dios torna estos elementos en verdadera comida y bebida espiritual para nuestras vidas. Quiero rogarles pues que también tomemos ocasión para ponernos a cuentas con el Señor. Podamos pedirle perdón. Todos están llamados a esta mesa. Nadie debe perderse el privilegio de participar de ella. Si siente dolor en su corazón, siente tristeza porque le ha fallado al Señor, esta mesa es para usted, justamente, pero hay que abrigarnos a esta promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo cual quiero invitarles a que también creamos a la fidelidad de Dios y traiga usted todas sus culpas, sus cargas, sus pecados, y crea que Él en esta hora le ha de limpiar y le ha de perdonar. Doblemos nuestras rodillas para orar a nuestro Dios. Padre bueno, en esta hora, delante de su santo rostro estamos, para suplicarle, Señor, que perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Usted los conoce perfectamente. ¿Cuántas veces, Señor, hemos ofendido su santo nombre? Perdónenos. Sea, Señor, en la vida particular de cada uno de los que conformamos su pueblo, como también como iglesia o en las organizaciones, en las tareas y trabajos. Usted sabe, Señor, que amamos su nombre, que deseamos vivir en la santidad de su santo nombre, pero muchas veces, Padre, nuestra carne es débil
nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras conductas reflejan todavía esa carne en nosotros. Por eso en esta hora pedimos que nos perdone, que nos limpie, Señor. Que nos haga guardar silencio cuando debemos hacerlo y nos haga hablar cuando debamos hacerlo. De tal manera, Señor, que no seamos imprudentes ni tampoco cobardes. Que seamos capacitados con su Espíritu para actuar, para vivir como su siervo Juan. Que toda nuestra vida completa sea un testimonio de lo que nosotros decimos y predicamos. Por favor, Señor, límpienos, santifíquenos y ayúdenos a seguir adelante en la tarea que nos ha encomendado a cada uno, Señor, en su hogar, como padre, como madre, como hermano, como hijo, como abuelo, como tío, como tía, en el área y en el rol que nos toca, como líderes de su iglesia, en las organizaciones y en la sociedad, en el trabajo, allí con los compañeros, con los empleados o con los jefes, en la condición que se encuentre su pueblo, Señor. Concédanos vivir para su gloria y su honra. Pedimos pues que nos limpie y santifique por la sangre preciosa de su Hijo amado, y que nadie, Señor, se quede ni con culpa ni con pecado, por cuanto usted es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. De tal manera, Señor, que tan poderosa y eficaz es su sangre, que en esta hora somos limpios completamente. Nada impide nuestra comunión con usted. Gracias, Padre. Muchas gracias por darnos este privilegio tan grande, Señor. Y ahora también rogamos que estos elementos sean apartados del uso común, Señor, y los reciba nuestra fe como alimento espiritual poderoso que vivifique nuestro ser entero. De tal manera, Señor, que su iglesia en medio de esta pandemia pueda vivir segura, confiada, porque usted la alimenta, la sustenta, usted la cuida. Que esta gracia, Señor, se cumpla así en esta hora, pues todo lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, hemos confesado nuestras faltas al Señor y estamos gozosos de la fidelidad de Dios porque Él nos ha limpiado. Estos elementos han quedado consagrados, esos elementos ahí en casa, el pan y la copa que usted puso en esta mesa, listos para ser ministrados, han sido consagrados porque el Espíritu de Dios está en su hogar, con usted, con su familia, como en este lugar. Y creemos por fe que será verdadera comida y verdadera bebida para todos los que participemos. Les invito a confesar nuestra fe en el credo de los apóstoles, ahí en casa. Busque en su himnario, si no lo recuerda completo, a veces nos puede fallar la memoria un poquito. Si quiere guiarse, está en las primeras páginas de nuestro himnario, el credo de los apóstoles. También invito a que aún a los niños, los que ya saben leer y escribir, puedan ellos, si ya saben leer este credo hasta que lo tengan de memoria en su corazón, porque es síntesis de nuestra fe. Si ya están listos, si ya lo encontraron, vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, la resurrección de la carne, la vida perdurable. Amén. Quiero invitarles ahora, siguiendo las indicaciones de siempre. Si en casa hay algún anciano
debidamente ordenado. Hermano, usted como oficial de iglesia, como anciano, puede tomar los elementos y ministrarlo a la familia que esté en el hogar. Si no hay ningún oficial, lo que haremos es que ahí donde están los elementos, todos nos acercaremos y tomaremos los elementos como se vayan indicando. De tal manera que todos, con solemnidad, con el respeto que merece la mesa de nuestro Señor, pero también con el gozo de saber que es un banquete espiritual, podamos hacerlo en nuestros hogares. Mis hermanos amados, la palabra de Dios dice que la noche que nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan, bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor Jesús, yo lo doy a vosotros. Puede acercarse la familia a la mesa y tomar el pan. Si hay un oficial de la iglesia, por favor, ministre a la familia. Él está presente para ministrarle, porque recuerde que esta mesa es la mesa del Señor Jesucristo, y Él mira su corazón, y Él le nutre y le alimenta a usted y a su familia, porque usted es el pueblo del Dios Todopoderoso. Mientras se termina de repartir a todos, tome el pan en su mano y medite en silencio, agradezca en oración por todos los beneficios que se nos otorgan en la cruz del Calvario. Dice la bendita palabra de nuestro Dios que la noche que nuestro Señor Jesús fue entregado, después de haber cenado, tomó el pan, bendijo, dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos del pan. Asimismo dice también la palabra de nuestro Dios que después de haber cenado tomó también la copa, habiendo dado gracias, bendijo, la dio a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Bebed de ella todos, ministrando también en el nombre del Señor Jesús, yo la doy a vosotros. De igual forma, mis hermanos, mientras esperamos que todos sean ministrados, con la copa en su mano, si usted ya la tiene, ore y dé gracias por la sangre bendita del Señor y por todos los beneficios que hoy tenemos nosotros.
Dice la palabra de nuestro Dios que la noche que nuestro Señor Jesús fue entregado, después de haber cenado, tomó también la copa, habiendo dado gracias, bendijo y la dio a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bebamos de la copa. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por este banquete espiritual. Nuestra alma lo anhelaba, Señor, nuestro corazón deseaba encontrarse en esa mesa contigo. Y damos gracias, mi Señor, porque la mesa es franca, es abierta. Y porque no hay impedimentos para acercarnos a ella, porque aún cuando hubiésemos pecado, ya también nos ha dado un recurso que es el perdón de los pecados por la sangre de su Hijo amado. De tal manera que siempre podemos venir a encontrarnos con usted, mi Señor, en esta mesa. Recibir de sus manos estos elementos que nos recuerdan su muerte, el costo tan alto de beneficios tan grandes y excelsos que hoy nosotros como su pueblo disfrutamos. Bendito es su nombre, Señor, porque su iglesia es alimentada, fortalecida en su fe, porque su iglesia puede vivir confiada en medio de esta pandemia, porque su iglesia puede saber que usted es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, porque usted, que alimentó 40 años en el desierto a su pueblo con el pan del cielo, nos ha dado el pan de vida y con él nos ha dado todas las cosas, de manera que nada nos falta, mi Señor. Hoy su iglesia confiadamente puede decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Señor, gracias por darnos tan ciertas y benditas promesas en su palabra, que hoy las tomamos, las creemos, las aceptamos en nuestro corazón por fe, y pedimos, Señor, que a través de este alimento que hemos tomado espiritual, podamos vivir así, como su siervo Juan el Bautista, siendo ejemplo de todo lo que decimos. Nuestra vida entera queda rendida a usted. Tómela y úsela para su gloria y su honra. Pues todo, Padre, lo estamos agradeciendo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra en Ezequiel capítulo 20, verso 40 y parte del 41, que dice así: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová del Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable, os aceptaré. Así que, hermanos, con un espíritu consagrado, con ánimo, con entusiasmo y reconociendo que Dios ha sido el proveedor de nuestra vida y que nos ha sustentado y que nos ha librado aún de la misma muerte, ofrendemos al Señor con obediencia y reconociendo su presencia en nuestras vidas. Hermanos, oremos por las ofrendas.
Padre, en esta hora estamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo que fuera de ti no hay nadie más, y que tú, como el proveedor de nuestras vidas, no solamente de la cuestión material, sino porque nos das ese espíritu en nosotros y que a través de ella tú nos sustentas, decimos, bendito seas, porque tú no nos dejas, porque tú nos consuelas y porque en la familia nuestra, en la familia de cada uno de mis hermanos, no ha faltado el sustento. Y aquí traemos delante de ti las ofrendas, reconociendo que todo lo que tenemos y lo que somos viene de tu mano, Padre. Recíbelas con olor grato. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, estamos concluyendo este culto, segundo domingo de Adviento, culto de comunión. No sé cómo está usted ahí en su hogar, estamos contentos, felices, porque el Señor nos ha derramado bendiciones y nos ha alimentado en su mesa. Con este gozo quiero invitarles a hacer esta oración final, también recibir la bendición del Señor para que podamos salir a servir, ir a nuestras actividades que nos resten de este día bajo la conciencia de que estamos bajo la mano poderosa de nuestro buen Dios. Les invito a inclinar sus rostros. Padre, damos gracias por este día lleno de su presencia, sí, Señor, en cada hogar de mis hermanos. Gracias por esta mesa santa que usted nos ha comunicado, nos ha otorgado bendiciones espirituales maravillosas y poderosas, por lo cual estamos confiados que usted guardará el corazón de su iglesia, nos ayudará en esta semana que inicia para vivir, Señor, conforme a su voluntad, siempre con esta conciencia de prepararnos para su venida. Rogamos pues, Señor, que estos tiempos de Adviento sean tiempos de meditación, de reflexión, sobre todo de conversión y preparación para que como iglesia podamos celebrar la Navidad con un corazón sincero, puro delante de usted. Todo esto, Padre, lo estamos rogando. También suplicamos que se quede acompañando a nuestros hermanos enfermos, a los que están en sus hogares como los que están en los hospitales, a nuestros hermanos que laboran en el hogar y fuera del mismo, aquellos que están trabajando en el área de la salud pública, sea también privada. Allí, Señor, sea usted con nuestros hermanos, escudo y protección de ellos, fortalezca sus defensas y dé una fe, Señor, que les permita vivir el día a día confiados de su mano poderosa, pero también asumiendo nuestras responsabilidades y en los protocolos que se nos piden, no solo por nosotros, sino también para cuidar a los demás. Rogamos pues que su iglesia, mi Señor, desde los más pequeños hasta los más grandes, queden amparados bajo su gracia bendita en esta semana. Y si así nos los concede, rogamos, Padre, que nos permita reunirnos el próximo domingo, una vez más unidos en espíritu, celebrando su nombre y adorándole, Señor, como es digno. Pues todo, Padre, lo estamos suplicando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, que la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, con vuestras familias, con vuestros enfermos, con la iglesia que padece persecución y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.
Hermanos, tenemos algunos avisos para toda la iglesia. Damos gracias en primer lugar a los que nos tuvieron a bien ofrendar las Nochebuenas. Desde el domingo pasado, este domingo, ya la casa de nuestro Dios está adornada como tradicionalmente lo hacíamos. Se ve hermoso. Bueno, también queremos invitarles a que estén pendientes. Esta semana tenemos cápsulas navideñas, estaremos dando información sobre la celebración litúrgica de Adviento, qué es, por qué debemos celebrarlo, y esperamos también que estas cápsulas nos ayuden a comprender el sentido bíblico, el sentido profundo para la fe cristiana, la celebración de la Navidad. Aparte de los sermones de Adviento, queremos reforzarlo con estas cápsulas que tendrán alguna otra información extra. Gracias, mis hermanos, por todo su amor, por sus oraciones para la reunión de planeación que se ha llevado a cabo, y damos gracias porque confiamos que el Señor nos guiará en este año que va a comenzar en las tareas y trabajos. Sigamos con el mismo entusiasmo, el mismo gozo. Siga usted proclamando a Cristo, siga reuniendo a su familia para celebrar. No se olviden que la pandemia solo nos llevó a casa por un tiempo, pero que seguimos siendo la iglesia de Cristo, llamada a ser luz y sal de la tierra. Reciban un caluroso saludo del consistorio, de nuestra Junta de Diáconos, y sigan orando, por favor, por todos nuestros hermanos de la parte técnica que está trabajando siempre para que los cultos lleguen lo mejor posible a sus hogares, que puedan ser edificados y bendecidos. Hay mucho trabajo detrás de todo esto y solo pedimos eso. Oren para que el Señor siga capacitando a nuestros hermanos que con mucho amor dan su tiempo y su esfuerzo para grabar, editar y para poder llevar estos cultos a sus hogares, sobre todo para la gloria de nuestro Dios. También rogamos que sigan siendo fieles mayordomos, hermanos, en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. Nunca olvidemos que si hay pan en casa, se lo debemos a nuestro Dios. Seamos agradecidos, presentemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos para los proyectos, los trabajos y las necesidades que hay en nuestra amada iglesia, y sobre todo para el extendimiento del reino de nuestro Dios. Son todos los avisos, hermanos. Reciban un cariñoso abrazo desde aquí hasta sus hogares. Dios les bendiga. Nos vemos, primero Dios, el próximo domingo.